Síntesis de ADN y el ciclo celular en dinoflagelados nocivos de marea roja Gymnodinium nagasakiense. Esta especie Gymnodinium nagasakiense precisamente fue aislada del mar interior de Seto en su onada. Esto en verano de 1985 en un evento de marea roja, estableciéndose cultivos axénicos con el método de la micropipeta. Asimismo, a partir de esta especie se obtuvieron también poblaciones locales de células vivas de Gymnodinium nagasakiense en distintos lugares, así como en la bahía de Gokayo y lago Amana. Luego se hicieron ensayos, ensayos en cuanto al contenido de DNA relativo teñido con DAPI. En el primer ensayo simplemente no se aplicó metanol, en el otro se aplica el metanol. Donde En el ensayo donde no se aplicó el metanol, se obtuvo un pico ancho con un coeficiente de variación del 31%. Y en presencia de metanol se obtuvieron dos picos, uno más pequeño, constituido por células haploides, y otro más grande por células diploides. Y en ensayos con metanol se observa un doble de intensidad de fluorescencia a comparación de células no tratadas con el metanol. Asimismo, se concluye que el metanol elimina la fluorescencia de la clorofila sobre la intensidad de la fluorescencia de los núcleos teñidos con DAPI. Por lo tanto, el metanol participaría en la extracción de la clorofila. Luego, se ha medido o se ha estudiado a diferentes concentraciones de DAPI. Esto fue a 0.005, 0.05, 0.5 y 5 microgramos por mililitro, donde precisamente a esta concentración se obtuvo una mayor intensidad de fluorescencia media, tanto en G1 como en G2 más M, y un menor coeficiente de variación a esta intensidad, así como también una mayor tasa de intensidad media fluorescente. Por lo tanto, a 0.5 microgramos por mililitro sería básicamente una concentración óptima para los correspondientes ensayos. Luego, para medir la estabilidad de la fluorescencia durante el tiempo, se observó que precisamente 24 horas después de la tinción se obtuvieron los mejores resultados, donde la fluorescencia fue bastante estable, ¿sí? O la intensidad de la fluorescencia fue bastante estable, aproximadamente un mes. En base a los ensayos anteriores, se elabora este protocolo, donde en el cultivo de Gymnodinium nagasakiense se fijó con el 1% de glutaraldehído en solución de agua de mar, haciendo la centrifugación a 200 G durante 15 minutos, obteniéndose el pellet. Y a ese pellet se extrajo la clorofila con metanol frío durante 24 horas para hacer la centrifugación a 200 G durante 15 minutos, obteniendo ese pellet. Y ese pellet se suspendió en buffer tris para centrifugar a 200 G durante 15 minutos. Nuevamente se obtiene el pellet y a ese pellet se resuspende en buffer tris, pero que contiene este DAPI a esa concentración óptima hallada, que es equivalente a 0.5 microgramos por mililitro, para hacer la tinción durante 24 horas en oscuridad a 4 grados centígrados y hacer el montaje en lámina portaobjeto de vidrio para posteriormente someter a microfluorometría. Precisamente luego se hicieron los ensayos con histogramas, en este caso tenemos histogramas de ADN. A la, a la especie aislada de Suonada se le denominó como la cepa G303, mientras que ahí en la parte, en los paneles superiores tenemos las poblaciones locales de la misma especie en diferentes lugares, donde principalmente en estos tres ensayos se observa la misma cantidad de ADN nuclear en especies, o en este caso en la cepa proveniente de los tres diferentes lugares. Y en cuanto a la prueba estadística, no se muestra diferencias significativas, ¿sí? Por lo tanto, existe la misma posición en cuanto al contenido relativo del ADN. En cuanto a la densidad celular, esta se mantuvo constante desde las 10 horas hasta las 0 horas.
Y a partir de las 0 horas esta fue aumentando hasta las 6 horas para luego mantenerse constante. Y precisamente luego esto aumenta principalmente en cuanto a las células emparejadas, estas aumentan desde las 0 horas hasta las 4 horas, a las 6 horas disminuye. Por lo tanto, se concluye de que la mitosis inició antes de las 0 horas, ¿sí? Y finalizó precisamente a las 6 horas, donde la frecuencia máxima fue básicamente entre las 2 y las 4 horas. Luego se hizo un estudio en cuanto al tamaño celular, específicamente el diámetro, que fue aumentando hasta aproximadamente hasta las 18 horas, fue aumentando de tamaño. Y luego, a partir de las 22 horas, esta fue disminuyendo. Esa disminución en cuanto a tamaño de la célula fue debido a la división celular. Luego se observa que todas las células a las 10 horas tenían el mismo contenido de ADN equivalente a 1C. Y a partir de las 10 horas, conforme va avanzando el tiempo, existía una cantidad intermedia de ADN 1C, 2C hasta las 22 horas. Entonces todas las células tenían ya la proporción de 2C. Entonces aquí tenemos básicamente G1, desde las 0 horas hasta las 6 horas había una proporción celular de ADN, donde todas tenían 1C de ADN, o sea, no hubo cambios aparentes en cuanto al contenido del ADN. Y nuevamente, luego de las 10 horas, existían una cantidad intermedia de ADN, que es 1C, 2C, concluyéndose de que la fase S discreta del ciclo celular es descubierta en Ginodino nagasakiense, es característico de los eucariontes, dándose esta fase S entre las 10 y las 22 horas. Y la fase M básicamente es un evento del ciclo celular para la medición de tasas de crecimiento específicos en diferentes especies. Muchas gracias.